Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Voy a invitar a que oremos a nuestro Dios, pidamos de su bendición, dándole gracias primeramente porque podemos estar en este lugar dándole la honra y la gloria a su nombre. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Hemos de abrir tu palabra pidiéndote que tú seas quien por medio de ella podamos ser instruidos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido pues que no sea yo el que hable, sino pongas tus palabras en tu siervo para de esa manera ser instruidos con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios que da la dicha, el privilegio de acercarnos a la casa de nuestro Dios y alabar el nombre de nuestro Dios. Continuamos con nuestra serie de los 7 sellos del Apocalipsis. Hemos hablado del primer sello, del segundo sello, y en esta mañana hemos de hablar del tercer sello, donde hemos de continuar lo que hemos dicho. Y nuevamente, hermanos, yo creo que estamos viviendo en situaciones difíciles en nuestro mundo en este año 2020, donde no sabemos hacia dónde vamos, qué va a pasar, pero algo sí tenemos la confianza y la seguridad que estamos en las manos de nuestro Dios. Y con ello, cuando veamos el mensaje, cuando veamos la palabra de nuestro Dios, quiero que pensemos que aunque estos sellos sean abiertos, quiero que sepan que la mano de nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Así que vamos, por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos a ver lo que la Biblia nos dice en referencia al tercer sello. Así que si tiene su Biblia, voy a pedir que la tenga en el libro de Apocalipsis, porque vamos a estar mencionando algunos textos relacionados con ellos. Así que cuando hablamos de los 7 sellos del Apocalipsis, quiero que sepan que se trata de calamidades, estragos que están pasando y que pasarán a nuestro mundo. Así que quiero que pensemos en ello. Cuando hablamos de los sellos, son cosas difíciles, calamidades, estragos que están pasando o que van a pasar en nuestro mundo. Así que hablamos de ello en referencia de todo ello y mencionamos que los primeros 4 sellos del Apocalipsis se les ha llamado también como los 4 jinetes del Apocalipsis, los primeros 4 sellos. Y vimos ya el primero, que era el caballo blanco, donde nos describía aquel falso profeta que viene a engañar, y que mencionamos que cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque vienen doctrinas falsas que muchas de las veces las adoptamos y podemos ser a cada uno de nosotros engañado. Así que hablamos de ello. Hablamos también del caballo rojo, donde mencionábamos de aquellas guerras que vienen a nuestro mundo, que han pasado a nuestro mundo, y también donde tenemos que tener la confianza, la seguridad como hijos de nuestro Dios. Ahora quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Con un amén me van diciendo que lo tienen. Libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y hemos estado hablando del Cordero, donde mencionábamos que Juan llora, clama y busca a ver quién era digno de abrir este libro. Y entre la palabra de nuestro Dios se acerca un ángel y le dice, no llores, Juan, hay alguien que puede abrir este libro porque él es digno de abrir este libro. Y luego dice Apocalipsis 5:9, que quiero que lo tengan. Y dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban este nuevo cántico? Mencionamos en predicaciones pasadas que eran los 24 ancianos, que eran los 4 seres vivientes que cantaban, y cuando cantaban en alta voz diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre de toda linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Aquí tenemos que el que tiene ese privilegio, esa dicha de abrir esos sellos,
es aquel cordero que dijo Juan, Juan el Bautista: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es nuestro Señor Jesucristo, que se le dio el poder, que se le dio la gloria para poder abrir aquellos sellos de aquel libro. Ahora tenemos que estos seres vivientes cantan un canto, y el canto está diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Fue el que llegó hasta la cruz, murió por cada uno de nosotros, y gloria sea a nuestro Dios que fuimos redimidos, fuimos limpiados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Dele vuelta ahí al capítulo 4. Vamos a ver a estos seres vivientes, vamos a ver su aspecto, cómo eran, porque eran los que cantaban, ellos los que cantaban ese cántico nuevo. Ahora dice Apocalipsis 4:7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios: y el primer animal era semejante a un león. Así que estos seres vivientes, estos animales que están cantando este cántico, el primero dice que era semejante a un león, el segundo animal era semejante a un becerro, otras versiones dicen a un toro, y el tercer animal tenía cara como de hombre, y el cuarto animal era semejante a una águila. Así que estos cuatro seres vivientes están cantando, están dándole la gloria a nuestro Dios, y cuando están cantando, la palabra de nuestro Dios dice que cada uno de ellos tenía un aspecto diferente. Primeramente tenían 6 alas, y luego tenían en su cuerpo, tenían ojos por enfrente y por atrás. El primero de ellos era semejante, ahí lo tenemos en la pantalla, el primero de ellos era semejante a un león, el segundo a un becerro o un toro, el tercer animal tenía semejanza como de hombre, y el cuarto semejante como una águila. Así que estos animales son los que están ante la presencia de nuestro Dios, y los que están cantando ese cántico nuevo, le están dando la gloria a nuestro Dios, y este cántico está diciendo que el Cordero es digno de abrir estos libros. Ahora vamos al capítulo 6, donde vamos a estar mencionando el tercer sello, que es el que tenemos el día de hoy. Capítulo 6 de Apocalipsis. Con un amén me dicen si lo tienen, hermanos. Dice el libro de Apocalipsis, y es donde vamos a empezar nuestro mensaje en esta hermosa mañana. Dice el 6:5. Y cuando cuando él abrió el tercer sello, nuevamente recordemos que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, que fue y murió por cada uno de nosotros. Y dice: y cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Aquí vemos que se acerca el tercer animal, y cuando se acerca inmediatamente dice: ven y mira. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Y dice la palabra de nuestro Dios: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, o una balanza en su mano, más o menos como el que aparece ahí en la pantalla, hermanos. Ahora tenemos un caballo, y recordemos que los primeros 4 sellos son representados por 4 caballos que salen a galopear por todo el mundo. Y aquí tenemos el tercero. El tercero, el color del caballo es un caballo negro, de luto, de hambre. Y ahora aquí tenemos algo bien importante, que en su mano trae una balanza, y la balanza nos sirve para pesar algunas cosas. Puede ser comida, pueden ser monedas, pero aquí este caballo y este jinete que va montado en el caballo trae una balanza en su mano. Así que veamos esto y recordemos algo que lo vamos a ver más adelante. El caballo negro está representado por el hambre, y ahorita vamos a ver por qué. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos al verso 6. Recordemos, tercer sello, caballo negro, y que trae una balanza en su mano. Y dice el 6:6, dice: y oí una voz en medio de los 4 animales que decían: 2 libras de trigo o harina, podemos decir, por un denario, y 6 libras de cebada por un denario,
y no hagas daño al vino ni al aceite. Así que sale este caballo, sale galopeando por todo el mundo, a caballo negro con una balanza en su mano y empieza a decir de esta manera, 2 libras de trigo por un denario. Yo creo que todos sabemos más o menos 2 libras de trigo, podemos decir más o menos 1 kilo, exactamente por un denario. Nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué los precios se desbalancean? Por eso es la balanza, hermanos. Y sigue diciendo, y oí una voz en medio de los 4 animales que decían, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué está pasando aquí? Primeramente llega la inflación, hermanos, donde podemos contemplar, donde podemos ver. Esto habla de tiempos de angustia para la humanidad. Esto denota la situación desagradable de la humanidad. Yo creo que nos dimos cuenta algunos meses pasados donde ibas a la tienda y no había nada en la tienda, los precios altos. Me acuerdo que fui yo a una tienda a buscar agua y podemos decir, la caja de agua de 24 a 12 dólares. Cuando la situación se pone difícil, inmediatamente los precios empiezan a desbalancearse, suben, bajan. Yo creo que cada uno de ustedes se dieron cuenta, iban a buscar el rollo de papel del baño, inmediatamente no había, iba a las tiendas y estaban los lugares solos. ¿Por qué? Por la necesidad de algo. Y quiero que sepan que este caballo que aparece aquí inmediatamente está causando la inflación de las cosas, hermanos. Se terminan, y cuando se terminan inmediatamente el hombre empieza a subir los precios de tal manera que se cría un caos en el mundo. Y aquí tenemos este caballo negro que sale al mundo, que va caminando, inmediatamente ocurre el hambre. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, fíjense bien lo que está pasando, lo que dice la palabra de nuestro Dios, que dice que 2 libras de trigo, ¿por qué? Por un denario. Más o menos vamos a imaginarlo de esta manera. 2 libras de trigo o de harina, para aquellas amas de casa que hacen tortillas, ¿verdad? Tienen su harina, dice 2 libras de trigo por un denario. Nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué es un denario o cuánto equivale un denario a nuestros tiempos? Dice la palabra de nuestro Dios, si usted la da vuelta allí a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 20. Libro de Mateo capítulo 20, 1 y 2. Un denario, hermanos, era el salario que antiguamente ganaba al día el jornalero. Fíjense bien, un denario. Yo creo que hoy en día, aquella persona que trabaja por un día, más o menos, hermanos, aquellos que trabajan por hora al mínimo, a lo mejor viene siendo poquito menos de 100 dólares. Así que si usted se pone a pensar en la situación del hambre, con 100 dólares se iba a comprar únicamente ¿cuántas libras de harina, hermanos, o de trigo? 2. Imagínese todo un día usted trabajando y trabajando para darle únicamente 2 libras de trigo o 1 kilo de trigo o 6 libras de cebada, que era comida para los animales. Ahora sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 20, 1, 2, para ver cuánto equivale el denario. Dice el 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Aquí está diciendo la palabra de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que dice el verso 2. Y habiéndose concertado con los obreros, un denario, ¿al qué, hermanos? Al día. Ahora fíjense bien, un denario al día. ¿Qué haría usted? Póngase a pensar, porque es el caballo del hambre, es el caballo que viene, es el caballo que da una situación,
podemos decir, amarga, difícil de vivir ese tiempo. Yo creo que ahorita nosotros que estamos viviendo este COVID-19, vemos las líneas en la televisión de personas que van y con su carro agarran alimentos, gracias a nuestro Dios, que hay alimento que se puede dar a las personas. Pero ahora tenemos este momento de hambre donde no hay, donde usted no puede llevar su carro y que le pongan mandado. Aquí no hay alimentos y todo lo que usted gana es únicamente su denario para comprar 2 libras de harina. ¿Cómo le haría usted para mantener a su familia, hermanos? Es el momento difícil. Este momento viene a la tierra, hermanos. Si ahorita estamos en caos por la situación que estamos viviendo, quiero que sepan que al mundo le viene un caos mucho más grande. Esto es difícil. A consecuencia del pecado del hombre, nuestro Dios ha creado los tiempos hasta su venida, hasta el tiempo que Él aparezca en las nubes. ¿Y qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer como iglesia? Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de permanecer firmes ante lo que hemos creído, que nuestra fe permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque a nuestro mundo le viene un tiempo difícil. Ahora póngase usted a pensar, con 2 libras de harina tener que mantener a su familia. ¿Es fácil o es difícil? Y podemos pensar, bueno, eso es para el futuro. Podemos pensar, a lo mejor mi generación no lo alcanza. Pueda que sí, pueda que no. Pero en todos modos, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que a nuestro mundo van a suceder cosas difíciles. Dice libro de Mateo, que quiero que vaya hasta allá. Y quiero que sepan que en el libro de Mateo, antes de irse nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo, Él anuncia lo que iba a venir a nuestro mundo. Dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos por todos lugares. Y fíjense bien, estos son los jinetes del Apocalipsis que salen. Nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión está hablando de lo que va a suceder y aquí dice, habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos por los lugares. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo nos advierte, nos dice que el futuro de las gentes, el futuro que viene al mundo es algo crítico, algo difícil en que nuestra fe tiene que permanecer en nuestro Dios. Misma palabra de nuestro Dios aparece en el Evangelio de Marcos, Marcos 13. Dice la palabra de nuestro Dios en Marcos 13, mismas palabras, diferente evangelio, diferente escritor que relata el mismo acontecimiento de nuestro Dios. Dice a Marcos 13, 8. Con un amén me dicen que lo tienen. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre y alborotos. Y únicamente esto va a ser el que, hermanos, el principio de dolores. Cuando llega este caballo, cuando trae hambre, cuando las personas inmediatamente empiezan a sufrir a consecuencia de que no hay suficiente alimento, inmediatamente se cría un caos. Y quiero decirle esto, hermanos, el hombre mismo cría estos caos. No sé si se dio cuenta usted, hace también algunos meses a diferentes hogares llegaron semillas en paquetes para que las sembrara en su huerto. Y luego salió a la noticia que no sembraran estas hierbas porque estas hierbas hacen que el lugar donde usted plante se convierte en un campo donde no va a producir nada, hermanos. Una vez más, el hombre destruyéndose, viene el hambre, hermanos. Y yo creo que esto que está pasando nos está enseñando que nuestro Dios lo que ha dicho lo va a cumplir y que nosotros tenemos que
permanecer en la palabra de nuestro Dios. Se infectaron a miles de personas allá en Florida, de acuerdo a la información que se nos dio, donde no podían ir a cultivar aquellos campos por la enfermedad. Inmediatamente los precios de los alimentos suben. Ahora imagínense, hermano, que en todo el mundo haya hambre. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Esto ha ocurrido a través de los tiempos. Y si esto no le hace la invitación a acercarse a nuestro Dios, ¿qué hará? Mire, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6. Y fíjense bien, nomás para ver qué pasa cuando hay hambre. Y quizá a lo mejor este cuadro, esta imagen, se le va a hacer un poco difícil, dura, pero cuando hay hambre, esto sucede. Y dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes 6:25. Y nuevamente, esto nos ayuda a tener confianza en nuestro Dios. De que estemos del lado de nuestro Dios. Yo creo que se acuerdan aquel Elías que dice que el cuervo, si se acuerdan, aquel cuervo que por la mañana le llevaba a Elías, ¿qué, hermanos? Le llevaba un trozo de comida y del arroyo bajaba el agua. Nuestro Dios sabe alimentar a su pueblo. Nuestro Dios, cuando llega un momento difícil, un momento crítico, quiero que sepan que nuestro Dios sabe alimentar a su pueblo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Confiemos en Dios, confiemos en la palabra de nuestro Dios, que Él va a alimentar a cada uno de nosotros. Recordamos el pueblo de Israel. ¿Saben qué caía del cielo para alimentar al pueblo de Israel, hermanos? Aquel maná, hermanos. Nuevamente, nuestro Dios cuida de su pueblo y nuestro Dios cuidó de Israel siempre y cuando tenía la fe, tenía la confianza a nuestro Dios. Ahora veamos lo que está pasando en Samaria en los tiempos antiguos. Segunda de Reyes. Y hubo grande hambre en Samaria. ¿Sí? Y cuando estamos hablando grande hambre, es que la situación está difícil, está crítica. Grande hambre. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos, dice, cerca sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, hermanos. Hubo tanta hambre en la tierra que todo precio o alimento inmediatamente empezó a subir. Y mire lo que dice el 28. Va el rey pasando por Samaria y ve a unas mujeres que están discutiendo. Y lo dice el 28. Y dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana nos comemos. Fíjense bien la situación. ¿Habría hambre en la tierra en aquellos tiempos en Samaria? Donde estas mujeres ambas tienen a su hijo y una de ellas dice: ¿sabes qué? Vamos a comernos el día de hoy a tu hijo y mañana nos comemos al tuyo. La situación difícil, hermanos. Aquellos tiempos fueron tiempos de angustia, de dolor, como no los estamos viviendo. Podemos decir, bueno, pues pasó allá en la historia y si pasa en el futuro. Pero si viviéramos estos tiempos, aquellas mujeres inmediatamente se ponen de acuerdo, empiezan a platicar, empiezan a decir: ¿sabes qué? Vamos a cocinar a tu hijo y mañana nos comemos el nuestro. Piense usted como madre, ¿lo haría? Viendo a sus 4 o 5 hijos y que diga: ¿cuál voy a cocinar? Es difícil, hermanos. En momentos de dolor, en momentos de angustia. Y todavía en el verso 29, fíjense bien lo que pasa en el 29. Cocimos pues, mi hijo, le está diciendo ella al rey,
cocimos pues mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, pues ahora saca tu hijo porque no nos toca comerlo a él. Mas ella, ¿qué, hermanos? Mas ella lo escondió. Algo similar a esto, hermanos. Algo similar a esto le va a pasar a nuestro planeta, le va a pasar a nuestro mundo. Y al paso que vamos a pasos agigantados, donde nos estamos destruyendo los unos a los otros. Se dice mucho que esta pandemia que tenemos no surgió, sino que el hombre la crió. Estamos creando cosas para destruirnos y aún para que la palabra de nuestro Dios se cumpla. Irá a salir este caballo galopeando, corriendo, de tal manera que llegará el hambre, hermanos, y podemos vivir una situación como la que estaba pasando en estos momentos. Yo recordamos también aquella historia de Elías. Mencionaba ahorita que un cuervo llevaba y le llevaba pan y le llevaba carne y del arroyo bebía agua. Pero se terminó aquello. Y dice que se acerca con una viuda que únicamente lo que tiene aquella viuda en su casa era pan para hacer una torta y aceite. Y llega Elías y le dice, dame algo de comer. Aquella viuda no dice que no. Aquella viuda dice, ¿sabes qué, Elías? Nomás tenemos para hacer una torta. Y yo tengo a mi hijo, dice, y después de comernos esta torta, lo único que estamos esperando, ¿saben qué era? La muerte. Aquella mujer le da aquella torta a Elías y dice que todos los días que aquella mujer iba a ver al aceite y había harina, dice que durante todo el tiempo que hubo hambre, dice la palabra de nuestro Dios que nunca le faltó ni harina ni aceite. Esa es la mano de nuestro Dios. Tenemos que confiar en nuestro Dios cuando aparezcan, cuando vengan estas situaciones difíciles a nuestro mundo. Veamos el libro de Lamentaciones. Y son cuadros que a lo mejor dudemos o quizá digamos que no puede suceder esto. Dice Lamentaciones 4:10. Esto nos enseña de algo que viene a futuro. Algo que pasó y dice la palabra de nuestro Dios que lo que fue escrito también para nuestra enseñanza. Ese caballo negro del hambre con la balanza donde nos damos cuenta de que los precios suben a consecuencia de las necesidades. Dice Lamentaciones 4:10. Las manos de las mujeres, ¿sí lo tenemos? Las manos de las mujeres piadosas cosieron aquí, hermanos. Esto es duro, hermanos. Para sobrevivir está difícil. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, fuéronles comida en el quebrantamiento de qué, hermanos. Llega un momento difícil para nuestro mundo. Aquellas mujeres cosen a sus hijos para que sirvan de alimento. Quiero que sepan que a veces que hablamos que en diferentes lugares se come el perro, se come el gato y inmediatamente hacemos caras. Ay, qué comida tan más fea. Comerse a los hijos. Es más, si usted ve todo el libro de Lamentaciones, capítulo 4, dice que la lengua de los bebés se pegaba al paladar de aquellos pequeños a consecuencia del hambre. Sí, ahorita usted puede abrir el refrigerador de su casa y a lo mejor tiene soda de diferente sabor y tiene carnes y tiene todo lo que usted quiere, hermanos. Pero va a llegar un momento difícil. Dice Lamentaciones 5:10. Nuestra piel, dice 5:10 de Lamentaciones. Nuestra piel se ennegreció
como un horno a causa de qué, hermanos. Yo no sé quién ha tenido hambre. Quiero que sepan que más en nuestros tiempos, más de 800 millones de personas en nuestros tiempos. Quiero que sepan que Estados Unidos es una nación donde Dios le ha bendecido por mucho alimento. Pero más de 800 millones de personas se van a dormir cada noche sin un bocado, hermanos. Aquí no lo sentemos, hermanos. No se siente eso. Usted agarra línea para que le den alimentos y le van a llenar la cajuela de su carro. 3, 4, 5 cajas. A través del mundo, hermanos. En nuestros tiempos. Y aún viene más. No sé si usted sepa qué está pasando ahorita en Guatemala, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Está saliendo gente de aquellos lugares que vienen hacia Estados Unidos. Llovió toda una semana completa. Sus casas quedaron totalmente destruidas. Todos los campos donde había alimentos, sus cosechas fueron destruidas. Y la gente está saliendo a lugares donde hay comida, hermanos. Más de 800 millones de personas se van a dormir sin un bocado. Lo vemos en Siria, lo vemos en África. No sé si usted vio las noticias que pasó con aquellas langostas en el África, hermanos. Billones de langostas destruyendo todo lo que era África, hermanos. Todo lo verde. Y esto ocurre rápido, hermanos. Venezuela, tan ricos en petróleo y tanta hambre en esa tierra. Mencionaba de Colombia, de Guatemala. Y aún, hermanos, ahorita a como está la situación aquí en Estados Unidos, quiero que sepan que ahorita hay hambre aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios, quien tiene su trabajo, que puede llegar a la casa y no tiene ningún problema porque tiene dinero para pagar los biles, para pagar la agua, la luz, el teléfono. Pero nuestro mundo está cayendo de una manera que el caballo del Apocalipsis, el caballo negro, el del hambre, está galopeando, está corriendo por el mundo. Que poco a poco vamos a ver esta situación aún más. Pero no termina ahí la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de Apocalipsis 6:6 al terminar, dice, pero no hagas daño a dos cosas. Y lo tenemos 6:6 de Apocalipsis. Pero no hagas daño al vino, ni a qué más, hermanos, ni al aceite. Pero no hagas daño al vino y al aceite. En el aspecto espiritual, hermanos, podemos decir que la bendición de nuestro Dios allí va a estar. Porque aún el Espíritu Santo, que representa el aceite, y vamos a verlo con el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 23. Un salmo muy hermoso, que por lo regular se usa para fortaleza de cada uno de nosotros. Dice el 5, 23:5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, ungiste mi cabeza, ¿con qué, hermanos? Y no hagas daño al aceite, y no hagas daño al vino. Y quiero que sepan que el aceite viene siendo la representación de que el Espíritu Santo, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de hambre, aún en los tiempos de angustia, el Espíritu Santo estará
con cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dio una promesa: me voy al cielo, pero les voy a mandar al Espíritu Santo que estará con ustedes, los va a guiar a toda verdad, los va a consolar, estará con ustedes. No hagas daño al vino ni el aceite. Dándole vuelta allí al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 25, y el día de ayer se nos mencionaba algo sobre esta hermosa enseñanza. El libro de Mateo, capítulo 25. Una vez más, el aceite representando el Espíritu Santo, que aún hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estará con cada uno de vosotros. Por eso dice: no hagas daño al vino ni al aceite. Dice el 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí tenemos el reino de los cielos, semejante a 10 vírgenes. Está dando una analogía para con cada uno de nosotros: 10 vírgenes que toman sus lámparas y salen a recibir al Señor. Y dice el 2, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 eran fatuas. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Aquel aceite que iba en las lámparas, aquel aceite que representa el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que aún hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de nosotros. Así que la bendición del Espíritu Santo no va a faltar en nuestras vidas, y gloria sea a nuestro Dios. Es el que nos va a sacar adelante en esta situación difícil. Pero ahora el vino. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. ¿Qué representa ahora el vino? Que también no se le haga daño. Mateo 26, 27. Recordamos la cena del Señor, la representación del vino, que viene siendo la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia y que nos ha limpiado de todo pecado. Mateo 26, 27, dice la palabra de nuestro Dios. Y tomando el vaso, hablando nuestro Señor Jesucristo, y tomando el vaso y dando gracias, le dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. No hagas daño al aceite ni al vino, el aceite representando el Espíritu Santo y ahora el vino representando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y dice el 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, tenemos que no se haga daño al aceite y que no se haga daño al vino. Quiero que sepan, y esto es importante para con cada uno de nosotros, recordamos la parábola del samaritano. Vamos al libro de Lucas. Voy a mencionar algo de la parábola. Recordemos: no hagas daño al aceite y no hagas daño al vino. Aún en los tiempos difíciles de hambre, de angustia, de luto, va a permanecer el aceite y va a permanecer el vino. Va a permanecer el Espíritu Santo de nuestro Dios y va a aparecer la sangre del Cordero que sigue redimiendo a la gente. Dice la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30 en adelante. Voy a hablar de ella y luego vamos a ver el verso 34. Si recordamos, primeramente, un hombre descendió de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Aquí va este hombre, es camino difícil. Y cuando va caminando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo despojaron, le quitaron todo su dinero, lo maltrataron, lo hirieron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Luego por ahí pasa un sacerdote por el camino, mas sin embargo lo ve y se pasa. Y luego pasa también por ahí un levita,
también lo ve y se pasa. Y luego llega un samaritano que va transitando por allí, y veamos ahora el 34. ¿Qué hace este samaritano? Y llegándose, el verso 34, ¿sí lo tenemos? Y llegándose, una vez más recuerden, no hagas daño ni al aceite ni al vino. El aceite representando la unción del Espíritu Santo, el vino representando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual muere por nosotros y fuimos redimidos y hoy estamos escritos en el libro de la vida a consecuencia de aquel Cordero que entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice el 34. Y llegándose, lo que hace el samaritano, no hagas daño ni al aceite ni al vino. Y llegándose, vendó sus heridas. ¿Y qué hizo, hermanos? Echándoles, ¿qué, hermanos? ¿Sí vemos la importancia? Que aún el mundo, estando como aquel personaje que iba de Jerusalén a Jericó, ha sido maltratado por las situaciones del mundo, sufre por todo lo que está sufriendo, muertes, vicios. Aquel hombre está tirado, pero llega este samaritano y dice que echándole, le echó, ¿qué, hermanos? Dos cosas bien importantes, que si lo ponemos en representación, da del Espíritu Santo de nuestro Dios para que este hombre reciba sanidad y es curado con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Dice que echándole aceite y ¿qué más, hermanos? Vino. No hagas daño ni al aceite. Usted, hermanos, y esa es la parte importante de nosotros. Mi copa está aquí, hermanos, rebosando. ¿Cuántas personas alrededor de usted están como este hombre que iba a Jericó? Ahorita yo veo muchas personas llorando a consecuencia de que o está un personaje de ellos en el hospital o ha fallecido alguien a consecuencia de esta pandemia. Están heridos. El divorcio, lo más alto. El aborto, lo más alto. El adulterio, lo más alto. Las drogas. ¿Y sabe qué trae usted en sus manos? Usted trae aceite y trae vino. Llegará el tiempo que ese caballo del Apocalipsis va a salir y que ya está galopeando. Pero usted trae aceite y trae vino. Y la promesa es, no haga daño ni al aceite ni al vino. Porque nosotros en nuestros tiempos hemos de usar del Espíritu Santo para curar a aquel que está herido. La sangre del Cordero de Dios para que sea redimido, para que sus pecados sean perdonados y para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando el caballo salga, aun cuando haya hambre, aun cuando haya personas que se comen a sus hijos, cuando pongan aquellas ollas para cocinar a sus pequeños, dejemos que la mano de Dios, y que así como alimentó a Elías, confiemos en nuestro Dios que cuando llegue ese tiempo, Él dé alimento a nuestras vidas. Eso es confiar en nuestro Dios. Él dijo que iba a haber hambre y como nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a haber hambre, ¿qué creen, hermanos? No tengáis miedo, manada pequeña. No reneguemos como hizo el pueblo de Israel. Cuando estábamos allá en Egipto, mira, allí había ollas con carne. Aquí ni siquiera podemos comer carne. Viene Moisés en lágrimas con nuestro Dios y le dice, el pueblo quiere carne.
Dice Dios a Moisés, diles que mañana van a ver maravilla mía. Van a llegar codornices. Dice que el cielo se llenó de codornices. Empezaron a levantar codornices todo el día, hermanos. La avaricia todo el día. Y llegó la noche, ¿y qué creen? Toda la noche estuvieron levantando codornices. Llegó el siguiente día y ¿saben qué hizo el pueblo? Siguió levantando codornices. Dudaron de Dios. Cuando dio el maná, ¿sabe qué hacía el pueblo, hermanos? ¿Qué pasa el día de mañana? No nos trae más maná, vamos a guardar para mañana. ¿Y saben qué pasaba con ese maná? Se podría, hermanos. Dice que cuando llegaron las codornices todo el día y toda la noche y todo el día juntando, que una persona que juntó menos dice que juntó 10 montones. El de menos. Imagínate el que juntó más. Dice que cuando llevaron su carne a su boca, la ira de Dios llegó a ellos y los mató. Demos gracias a Dios y que a veces renegamos, ay mamá, otra vez vamos a comer sopa. Ay mamá, pues ya nos tienes cansado con los frijolitos. Démosle gracias a nuestro Dios, hermanos. Porque va a llegar un tiempo difícil para nuestro mundo, donde los alimentos no va a haber, hermanos. Donde así como vimos en Samaria, donde aquellas mujeres decían, hoy mataremos tu hijo y mañana el nuestro. Aprendamos a confiar de nuestro Dios. Que cuando llegue ese tiempo, que cuando llegue ese momento, estemos preparados para aprender a confiar en nuestro Dios. El Señor les bendiga.